El millonario encubierto ordena el desayuno. Un millonario encubierto ordena el desayuno y se congela cuando la mesera dice que fue advertida de no hablar con él. Si te dieran la oportunidad de finalmente seguir tus sueños, pero viniera con un giro que podría destrozar todo lo que creías saber sobre la confianza, el restaurante de Daisy era una reliquia de un pueblo en decadencia. Su letrero de neón parpadeaba contra el amanecer como un latido en soporte vital. El piso ajedrezado estaba desgastado, las cabinas parchidas, con cinta adhesiva, pero era el hogar de los lugareños que se reunían para café y chismes. San Sofía Williams, de 32 años, navegaba el caos familiar con una gracia nacida de la necesidad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño despeinado, mechones escapando como susurros de una vida estirada al límite. Sus ojos color avellana, cálidos pero ensombrecidos por el agotamiento, guardaban historias que rara vez contaba. Había estado despierta desde las 4:30 de la mañana, empacando el almuerzo para su hijo Noah de 8 años y dejándolo en la escuela. Antes de correr a su turno, ser madre soltera significaba no tener margen de error, solo una rutina implacable para mantener las luces encendidas y los sueños de Noah vivos. En Sofía también había soñado una vez. De niña, había pasado horas en la cocina de su abuela, amasando masa e imaginando una panadería llena del aroma de scones, de lavanda y esperanza. Pero la vida tenía una manera de aplastar los sueños. El padre de Noah, Eric, le había prometido un para siempre, solo para desvanecerse cuando Noah tenía 3 años, dejando atrás un rastro de deudas y traición. Ahora Sofía servía café y huevos con una sonrisa que ocultaba sus cicatrices. Sus manos callosas eran prueba de su resistencia para los clientes habituales. Ella era la mesera confiable que recordaba sus pedidos. Para Noah, era su héroe, quien lo arropaba con historias de estrellas y naves espaciales. Para sí misma, era una superviviente y un paso de romperse, pero demasiado obstinada para caer al otro lado del país. En un mundo de torres de cristal y jets privados, Benjamin Carter era un hombre que inspiraba asombro y temor. A los 40 años, era un magnate tecnológico multimillonario. Su imperio se construyó sobre inteligencia artificial y energía verde. Su mandíbula marcada y ojos azules penetrantes lo convertían en una obsesión mediática. Pero su vida personal era una bóveda ambén. Había crecido en un barrio pobre de Brooklyn, donde la supervivencia significaba ser más astuto que todos. Traficantes, pandillas, incluso su propio miedo. Había llegado a la cima con una determinación despiadada que no dejaba espacio para sentimientos. Ahora prosperaba en el control. Su comportamiento frío era un escudo contra un mundo en el que había aprendido a nunca confiar, pero, bajo la riqueza y el poder, persistía el fantasma de su pasado. Un niño que una vez creyó en la lealtad, no en el aprovechamiento. En Ben estaba en este pueblo perdido bajo un alias Jonathan Reed, para un proyecto secreto. Su última empresa, una cadena de cafeterías impulsadas por la comunidad, requería que entendiera al hombre común. Así que cambió su Bentley por un sedán de alquiler, se quitó su Rolex y entró al restaurante de Daisy para mezclarse. A la campana sobre la puerta anunció su llegada, y el salón se quedó en silencio. Se deslizó hacia una cabina, su cuaderno abierto, anotando observaciones sobre el pulso del restaurante, el ruido de los platos, la calidez de la risa, la autenticidad que quería capturar, pero no podía sacudirse la sensación de que él era quien estaba siendo observado. En la gerente de Sofía, Carla, una mujer cansada con una mueca grabada en su rostro, agarró su brazo mientras se dirigía hacia el nuevo cliente. Ese es Jonathan Reed, susurró Carla, su voz afilada como una cuchilla en un gran inversor. Se dice que tiene un temperamento que quemará este lugar. Sírvele, mantén la boca cerrada y no le des una razón para notarte. Sofía asintió, su estómago revolviéndose. Había lidiado con clientes difíciles en camioneros borrachos, trajes arrogantes, pero la advertencia de Carla tenía un peso que no podía ignorar. Ann se acercó a la cabina, su libreta firme a pesar del temblor en su pecho. Buenos días, dijo, su voz calmada y practicada. ¿Qué puedo servirle? Ben levantó la vista, esperando otra mesera sin rostro, pero Sofía lo detuvo en seco. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos contaban una historia diferente: agotamiento, desafío, una chispa de algo inquebrantable. Café negro, 2 huevos estrellados con tostada, dijo, su tono cortante pero no cruel mientras ella escribía. Él notó sus manos desgastadas, con esmalte de uñas descascarado, las manos de una luchadora, como las de su madre habían sido, como las suyas antes de que la riqueza borrara la evidencia. Cuando se dio vuelta para irse, la curiosidad de Ben se encendió. ¿Por qué te dijeron que no me hablaras?, preguntó, su voz más suave, casi desafiándola a responder. Ann Sofía se congeló, su pluma suspendida. La pregunta atravesó su armadura, tomándola desprevenida. No me dijeron eso, mintió. Su voz,
vacilando en solo, es una mañana ocupada. Se alejó apresuradamente, su corazón acelerado. ¿Por qué había preguntado eso? ¿Y por qué se sentía como si él la hubiera visto de una manera que nadie había hecho en años? ¿Ven? No podía dejar de observarla. Sofía se movía por el restaurante como una tormenta silenciosa relenando cafés, bromeando con los habituales y limpiando mesas con una eficiencia que hablaba de años en modo supervivencia. Pero fueron los detalles los que lo atraparon, en la forma en que se metía un mechón de cabello detrás de la oreja, la tristeza fugaz en su sonrisa cuando pensaba que nadie la veía. Estaba cargando un peso, y él quería saber por qué cuando regresó con su comida, lo intentó de nuevo. «No me respondiste», dijo, su tono ligero pero insistente. «¿Por qué la advertencia? Solo soy un tipo comiendo huevos». Sofía puso el plato, presionando sus labios en una línea delgada. No se suponía que debía participar, pero sasoyos, agudos y curiosos, no desagradables, la desarmaron. «No es personal», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que Carla no estuviera viendo. «A mi gerente, es solo cautelosa. No eres de aquí, y la gente habla. Dicen que eres algún inversor. Tal vez problemático». La boca de Ben se torció. Casi una sonrisa. ¿Problemático? Su alias había estado en el pueblo una semana, y ya los rumores estaban girando. «¿Qué tipo de problema?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Su voz baja e invitante. Sofía vaciló. Luego encontró su mirada. «El tipo que hace que personas como yo sean invisibles». Se alejó, pero no antes de que él captara el destello de desafío en sus ojos, una chispa que le recordó a sí mismo cuando el mundo había tratado de aplastarlo. Durante la siguiente semana, Ben se convirtió en un cliente habitual, siempre. En la sección de Sofía, no presionó demasiado, pero hizo preguntas, extrayendo su historia como un hilo de un tapiz. Ella le contó sobre Noah, cómo amaba los cómics, y soñaba con ser astronauta. Compartió cómo había tenido 19 años cuando quedó embarazada, cómo Eric le había prometido un futuro antes de dejarla sin nada más que deudas, y un niño pequeño. Admitió su sueño de una panadería donde pudiera hornear las recetas de su abuela en scones de lavanda, tartas de manzana, rollos de canela, y darle a Noah una vida más allá de sobrevivir apenas. Pero los sueños eran lujos, y Sofía no tenía ninguno que permitirse. En cada conversación agrietaba. Las paredes cuidadosamente construidas de Ben había enterrado su pasado, en los turnos interminables de su madre. El hambre que lo desgarraba de niño. En la historia de Sofía era un espejo que reflejaba al niño que había sido antes de que la riqueza lo entumeciera. Su fuerza, su negativa a romperse, agitó algo que no había sentido en años. Empatía. La vio no como una mesera, sino como una luchadora, alguien que merecía más de lo que la vida le había dado. Sofía también sintió el cambio. Ben no era como los otros clientes. Escuchaba, realmente escuchaba, sin lástima ni juicio. Cuando preguntaba sobre su vida, no era conversación trivial. Era como si estuviera buscando algo en sus respuestas. Se encontró esperando sus visitas. La forma en que su presencia hacía que las luces fluorescentes del restaurante se sintieran menos duras, pero mantuvo su guardia alta. Los hombres, como él, ricos y poderosos, siempre tenían un ángulo. En una mañana, mientras le servía café, él preguntó: «¿Qué te detiene?». «La panadería, quiero decir». «¿Por qué no perseguirla?». Ella se rió. Un sonido amargo. «Dinero, tiempo, confianza. La vida no regala segundas oportunidades a personas como yo». Los ojos de Ben se oscurecieron, no con lástima, sino con determinación. «¿Qué pasaría si lo hiciera?», dijo. Su voz baja, casi un desafío en el aliento de Sofía, se cortó. Por un momento, se permitió imaginarlo en una panadería, un futuro, la risa de Noah llenando un hogar que no se estuviera desmoronando. Pero la realidad la trajo de vuelta. «No lo hace», dijo, alejándose. «No para mí». Ben pasó días investigando a Sofía usando sus recursos discretamente. Se enteró de sus deudas, facturas médicas, por el asma de Noah, tarjetas de crédito, al máximo para cubrir el alquiler. Descubrió su reputación en los compañeros de trabajo. La llamaban confiable. Los clientes adoraban su calidez. Era auténtica. Alguien que había luchado todos los días y aún encontraba una manera de sonreír en sus cafeterías. Necesitaban personas como ella, auténticas, resistentes, con una historia que pudiera inspirar. Pero esto no era solo negocio. Por primera vez en años, Ben quería ayudar a alguien, no por ganancia, sino porque se vio a sí mismo en su lucha. En la próxima vez que vino al restaurante, estaba listo. Cuando Sofía trajo su café, no perdió tiempo. «Tengo una propuesta», dijo, su voz firme. «Quiero financiar tu panadería. Cubriré todo en alquiler, equipo, marketing, te guiaré, te ayudaré a construirla. Tú estarías a cargo, Sofía. Este es tu sueño, no el mío». Sofía casi deja caer la cafetera. «¿Qué?», susurró, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿Por qué harías eso?».
Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente, dijo. Ben, te veo. La forma en que trabajas, la forma en que luchas por tu hijo. Tienes las habilidades, el corazón. Solo necesitas que alguien crea en ti. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. No acepto limosnas, especialmente de extraños. La gente no solo te da cosas así. Su voz tembló. No con esperanza, sino con miedo. Había sido lastimada muchas veces, aun por Ere, por familiares que le dieron la espalda, por un mundo que castigaba a los soñadores. La confianza era una herida que no había sanado. Ben no presionó. Deslizó una tarjeta por la mesa. Su nombre, Real, Benjamin Carter, grabado en ella con un número. Piénsalo, dijo. Esto no es caridad, es una sociedad. Tú dirigirías el espectáculo. Sofía no tocó la tarjeta hasta que se fue. Esa noche, sola en su apartamento estrecho, buscó su nombre en Google. Su aliento se cortó. Benjamin Carter no era solo un inversor, era un titán que podría comprar su pueblo sin pestañear. ¿Por qué estaba aquí, fingiendo ser Jonathan Reed? ¿Por qué ella? La oferta se sentía como un cuento de hadas, y los cuentos de hadas siempre tenían una trampa durante días. Sofía luchó con la oferta. Era todo lo que había soñado en una panadería. Un futuro para Noah, pero era demasiado perfecto, demasiado peligroso. Había aprendido a sobrevivir manteniendo su guardia alta, esperando decepciones. ¿Qué pasaría si Ben quería control? ¿Pasaría si la estaba usando para algún juego que no podía ver? Se quedaba despierta por las noches, imaginando la cara de Noah si pudiera darle estabilidad, un hogar donde la calefacción no fuera cortada en invierno, pero la confianza era un salto que no estaba segura de poder dar en Ben. Siguió viniendo al restaurante, su presencia constante, pero no abrumadora. Trajo pequeños gestos en un libro sobre emprendimiento. Un cohete de juguete para Noah. También compartió más de su historia. Había crecido en un barrio donde la esperanza era un mito, donde su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlo alimentado. Había construido su imperio para escapar de esa vida, pero el éxito le había costado su humanidad. Olvidé cómo conectar, admitió una mañana, su voz cruda. Tú me recuerdas cómo es preocuparse por algo real. Sofía lo vio entonces, en él, hombre detrás de la riqueza. Ben no era solo un multimillonario, era alguien que se había perdido en la escalada. Su negativa a inclinarse ante su dinero, su honestidad cruda, lo obligó a enfrentar su propio aislamiento. No le estaba ofreciendo una panadería solo para ayudarla. Estaba buscando redención, una manera de sentirse humano de nuevo, pero el miedo de Sofía era profundo. Había confiado en Eric, quien le había prometido una familia solo para destrozar su mundo. Había confiado en sus padres, quienes la habían llamado un fracaso cuando quedó embarazada. Cada traición había construido un muro. Y la oferta de Ben se sentía como una bola de demolición. En una noche, se sentó en la mesa de su cocina, Noah durmiendo en la habitación de al lado. Mirando la tarjeta de Ben, pensó en su abuela, quien le había enseñado a hornear y a soñar. Pensó en Noah, quien merecía más que una vida de supervivencia apenas. Y pensó en sí misma, la mujer que había enterrado bajo años de supervivencia. Luego, surgió un nuevo miedo. ¿Qué pasaría si decía que sí y fallaba? ¿Qué pasaría si no era suficiente? El pensamiento la paralizó, pero la risa de Noah de ese día, cuando le había mostrado un dibujo de una nave cohete, resonó en su mente. Él creía en ella. Tal vez era hora de que ella creyera en sí misma. Anne levantó el teléfono. Estoy dentro, dijo Sofía la mañana siguiente. Su voz firme, a pesar de la tormenta en su pecho. Pero esta es mi panadería, mi visión. ¿No voy a firmar mi vida en Ben? Sonrió, una sonrisa genuina y rara. No lo haría de otra manera. Comenzaron pequeño en un local vacío en la calle principal, sus ventanas cubiertas con papel de promesa. Ben cumplió su palabra, proporcionando fondos y orientación, pero dejando que Sofía liderara. Nombró la panadería El Rincón de Noah, un tributo a su hijo y al sueño que estaba reclamando. Puso su corazón en ello, horneando las recetas de su abuela, scones de lavanda, tartas de manzana, rollos de canela que llenaron la tienda de calidez. En Ben estaba ahí, no como un magnate, sino como un socio, ayudando con permisos, negociando con proveedores, incluso lavando batidoras cuando faltaba personal en el trabajo. Era agotador. Sofía luchó contra la autoduda, cuestionando cada decisión. ¿Qué pasaría si las recetas no eran lo suficientemente buenas? ¿Qué pasaría si el pueblo no aparecía? Ben sintió su miedo y compartió sus propios fracasos, tratos que fracasaron, empresas que le costaron millones. Los fracasos son solo un desvío, le dijo una noche, mientras trabajaban tarde en el presupuesto de la panadería. No estás fallando, estás construyendo. Sofía comenzó a confiar en él, no solo como socio, sino como persona. Vio su vulnerabilidad, la forma en que se iluminaba cuando Noah le mostraba un dibujo, o cuando ella lo molestaba por su terrible gusto en el café. Ben también estaba cambiando. Se reía más,
Su comportamiento cauteloso se suavizaba. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado la conexión, hasta que Sofía y Noah se convirtieron en parte de su vida, pero llegaron los desafíos. Un proveedor se retiró, retrasando la llegada del equipo. Se extendieron rumores de que la panadería de Sofía era el proyecto favorito de un hombre rico. Carla, resentida por la oportunidad de Sofía, hizo comentarios sarcásticos en el restaurante. Sembrando dudas en Sofía, sintió el peso de cada contratiempo, pero Ben fue su ancla. Puedes hacerlo, le decía, su voz firme. Eres más fuerte de lo que sabes. Una noche, mientras pintaban las paredes de la panadería, Sofía se abrió sobre su miedo más profundo. ¿Qué pasa si decepciono a Noah?, susurró, su voz quebrándose. Él cuenta conmigo, y tengo terror de fallarlo. Ben dejó su rodillo de pintura, sus ojos suaves. No lo harás, dijo. No solo estás haciendo esto por Noah, lo estás haciendo por ti, y eso es lo que te hace imparable. Sofía asintió, las lágrimas picando sus ojos. Por primera vez, le creyó en la gran apertura de El Rincón de Noah. Fue caos de la mejor manera. Los lugareños llenaron la tienda, elogiando los pasteles de Sofía. Noah corrió por la multitud, repartiendo muestras. Su orgullo por su mamá más brillante que el sol. Ben se quedó en la esquina, viendo a Sofía brillar. Por primera vez en años, sintió algo más profundo que la ambición en alegría. No por sí mismo, sino por ella. Pero el giro llegó semanas después, cuando Sofía encontró una carta deslizada bajo la puerta de la panadería. Era anónima, pero las palabras cortaron profundo. Eres una tonta por confiar en él. Te está usando. Preguntas sobre su plan real. Su estómago se hundió. Ben estaba ocultando algo. ¿Había sido ingenuo al creer en él? Lo confrontó esa noche, la carta temblando en su mano. ¿De qué se trata esto?, exigió, su voz afilada. ¿Me estás jugando? ¿Esta panadería es solo algún experimento para tus cafeterías? La cara de Ben se desplomó, no con culpa, sino con dolor. No, dijo, su voz baja. Las cafeterías fueron por qué vine aquí, pero esto, ayudarte, no se trata de eso, se trata de ti, Sofía. Tú y Noah. Entonces, ¿por qué el secreto? Presionó. ¿Por qué el alias? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio? Ben suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque quería ser real, dijo. No el multimillonario, no el magnate. Solo yo crecí sin nada, Sofía. Sé lo que es ser invisible. Cuando te vi a alguien que merecía ser vista. Pero tenía miedo de que si sabías quién era, verías el dinero, no al hombre. La ira de Sofía vaciló. Vio la verdad en sus ojos. El miedo, la vulnerabilidad. Pero la carta había plantado una semilla de duda, y necesitaba tiempo. Necesito saber que puedo confiar en ti, dijo. No solo por mí, sino por Noah. Te lo probaré, dijo. Lo que sea necesario. El giro real no fue la carta fue la realización de Sofía de que su mayor desafío no era la panadería, o incluso las intenciones de Ben era su propio miedo a la confianza. Las cicatrices de la traición que habían mantenido su corazón encerrado. Había construido muros para sobrevivir, pero también eran su prisión. Para seguir adelante, tenía que derribarlos, no solo por Ben, sino por sí misma. Ben se probó a sí mismo. En las semanas que siguieron, rastreó la fuente de la carta a un competidor celoso, y lo manejó en silencio sin arrastrar a Sofía al drama. Compartió sus planes de negocios, mostrándole que el rincón de Noah estaba separado de sus cafeterías en un proyecto nacido de la creencia en ella. Pasó las tardes con Noah, ayudando con la tarea, enseñándole a codificar juegos simples. Estaba ahí, no como un multimillonario, sino como un hombre que se preocupaba. Sofía vio sus muros desmoronándose. Vio el corazón de Ben, la forma en que se reía de los chistes de Noah, la forma en que se quedaba tarde para ayudarla a balancear. Leslie también vio sus defectos, su obstinación, su lucha por dejar ir el control. Pero esos defectos lo hacían humano. No un príncipe de cuento de hadas. En el clímax, llegó en un evento comunitario en el Rincón de Noah, donde Sofía organizó una clase gratuita de repostería para niños. La tienda estaba viva con risas, harina empolvando el aire como nieve. Noah estaba a su lado, sus ojos brillantes mientras ayudaba a un niño más pequeño a dar forma a la masa. Ben también estaba ahí, repartiendo galletas, su chaqueta de traje empolvada con azúcar. Mientras Sofía los observaba, algo cambió. No solo estaba construyendo una panadería, estaba construyendo una vida. Esa noche, invitó a Ben a su apartamento para cenar. Era simple en espaguetis, pan de ajo, galletas de chispas de chocolate favoritas de Noah, pero era suyo, ofrecido desde el corazón. Durante la cena, hablaron no sobre negocios, sino sobre la vida. Ben admitió lo solo que había estado. Como su riqueza había construido una jaula de la que no podía escapar. Pensé que el éxito arreglaría todo, dijo.
su voz baja, pero solo me hizo olvidar quién era. Sofía compartió sus propias cicatrices, como la traición de Eric había destrozado su confianza, como había dejado de creer en sí misma. Tenía tanto miedo de dejarte entrar, admitió, sus ojos encontrando los suyos. Pero no solo me diste una panadería, me devolviste mi valor. Noah irrumpió en la habitación, sosteniendo un dibujo de una nave cohete con 3 figuras de palitos. Él, Sofía y Venan somos un equipo, ¿verdad?, preguntó, su sonrisa contagiosa. La garganta de Ben se apretó. Sí, chico, dijo, su voz gruesa, somos un equipo. El corazón de Sofía se hinchó. En ese momento, supo que la victoria no era la panadería, era esto. Confiar de nuevo, dejar entrar a alguien, creer que era suficiente. Ben también sintió el cambio. Había venido a este pueblo para construir un negocio, pero había encontrado algo mejor a una familia. 2 años después, el rincón de Noah era una piedra angular del pueblo. Sofía había contratado a 4 panaderos locales, expandido a una segunda ubicación y comenzado un fondo de becas para niños como Noah, que soñaban en grande, a pesar de comienzos pequeños. Había pagado sus deudas, comprado una casa acogedora con un patio donde Noah podía jugar, y se inscribió en un programa de licenciatura en negocios. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando un faro de lo que era posible cuando alguien creía en sí mismo. Ben era una presencia constante, no como Benjamin Carter sino como Ben, el hombre que traía cómics a Noah, y discutía con Sofía sobre recetas de corteza de pastel. Su sociedad había crecido hacia el amor silencioso y constante, construido sobre respeto mutuo. No se apresuraron. Ambos tenían cicatrices que necesitaban tiempo, pero estaban construyendo algo real. Ben había reducido su imperio, delegando más para enfocarse en lo que importaban Sofía, Noah y la vida que estaban creando. Una tarde, mientras cerraban el rincón de Noah, Sofía se detuvo, las llaves brillando en su mano. La tienda resplandecía. En el crepúsculo, su letrero, un testimonio de sus sueños, hecho realidad. Se volvió hacia Ben, sus ojos suaves con gratitud. No solo cambiaste mi vida, dijo, su voz temblando, me mostraste que podía cambiarla yo misma. Ben tomó su mano, sus propios ojos, húmedos. Hiciste la parte difícil, Sofía, dijo, solo pude verte brillar, y tú me diste una razón para volver a la vida. Noah salió corriendo, tirando de sus manos. ¿Podemos comprar helado?, preguntó, su sonrisa iluminando el anochecer. Se rieron, el sonido tejiendo en el aire de la tarde. Mientras caminaban por la calle principal, Noah entre ellos, Sofía sintió una calidez que no había conocido en años. Esto no era un cuento de hadas. Era mejor, era una vida forjada de lucha, confianza y amor. Un testimonio del poder de ver y ser visto en un mundo que muy a menudo miraba hacia otro lado. A la distancia, el letrero de neón del restaurante parpadeaba, un recordatorio de donde todo comenzó. Sofía miró hacia atrás, su corazón lleno. Una vez había sido invisible, una mesera advertida de mantenerse callada. Pero ahora, era imparable. Una madre, una soñadora, una mujer que había encontrado su voz. Y con Ben y Noah a su lado, sabía que lo mejor estaba por venir.